hora ya saludamos a nuestro experto del día. Él es el doctor Claudio Alejandro Jiménez, es neurólogo, neurofisiólogo y actualmente es el director de ACV en el Hospital Simón Bolívar. Y por supuesto, como lo mencionábamos hace ya algunos días que lo tuvimos aquí en Salud y Algo Más, ha sido un hombre, un profesional de la salud que ha dedicado gran parte de su vida a salvar tejido neuronal en nuestro país. Está haciendo un trabajo muy importante para que se prevengan los accidentes cerebrovasculares. Así que, doctor Claudio, muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotras. Hola Paula, hola Carolina, muchísimas gracias a ustedes una vez más por haberme invitado. Yo estoy solo en la cabina y ustedes están muy lejos y se siente muy extraño esto. Pero estábamos pegadas del techo porque usted no sabe todo lo que nos ha pasado hoy, doctor. No, pero acá estamos todos firmes. Pues me encanta estar compartiendo con ustedes una vez más, sobre todo un tema que si tuviéramos mucho tiempo para hablar, en realidad tal vez nos faltaría, incluso teniendo mucho tiempo, porque las neuroinfecciones no solo son un problema de salud pública, no solo son un drama para las personas que lo sufren, sino que además tienen un vínculo muy interesante con la historia evolutiva del cerebro y de lo que somos como seres humanos. Ahora les explicaré un poco más sobre eso. Bueno, doctor, nosotros la vez pasada nos quedamos con esta duda y tranquilo que no tenemos el tiempo suficiente, pero sí tenemos la hora completa para hablar de neuroinfecciones para que nos quede lo más claro posible. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿cuáles son este tipo de enfermedades que pueden llegar a desencadenar una neuroinfección? Y por supuesto, expliquemos, doctor, desde cero, ¿qué es una neuroinfección? Bueno, lo más importante para saber sobre las neuroinfecciones es que de manera sencilla son infecciones del sistema nervioso central de manera particular. Y el sistema nervioso central pues es nuestro cerebro y la médula espinal. Y allí, así como eventualmente tenemos infecciones de la orina, así como eventualmente podemos tener una neumonía, que es una infección pulmonar, pues eventualmente las personas desarrollamos infecciones del tejido neuronal en lo que es denominado el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula. Neuroinfecciones de esta manera pues pueden ser ocasionadas por cualquier tipo de germen, desde virus, parásitos, hongos, bacterias. El grave problema de las neuroinfecciones es que obviamente al inflamar el tejido neuronal, al inflamar el cerebro y la médula, pues el efecto, la probabilidad de morir es muy alta, pero incluso la sobrevida con discapacidad es muy alta. Y aquí viene otro problema muy, muy terrible asociado a las neuroinfecciones, y es que aquí sí que los más expuestos son personas jóvenes, es decir, desde niños hasta adultos. Se hace bien menos frecuente después de los 60 años tener infecciones del sistema nervioso, pero es muy frecuente. De hecho, nosotros que, bueno, ya hemos conversado con ustedes dos en el pasado, pero nosotros en nuestro centro en particular, que es liderado hoy en día por la doctora Marisabel Reyes, quien habíamos quedado pendientes de que nos acompañaría hoy, pero bueno, tuvo a su bebé, razón por la que la felicito muchísimo. Nosotros llevamos muchos datos de los pacientes que vemos, y en particular de los pacientes con neuroinfecciones también. La edad promedio de muerte de estos pacientes es 38 años. Entonces estamos hablando de una población muy joven, expuesta a una enfermedad grave, discapacitante, y obviamente que tiene un impacto poderoso en la productividad y lo que yo siempre veo como neurólogo, y es en la prosperidad de todos. La prosperidad de todos nosotros como sociedad depende de que el tejido cerebral de cada uno de los miembros de esa sociedad esté en la total capacidad de funcionamiento. Bueno, pues doctor, yo acá leyendo también, cuando siempre preparamos el programa, yo leía, y usted quiero que nos corrija, que hay una cosa que es las infecciones y otros son los virus que pueden llegar al cerebro pues ya a través del torrente sanguíneo y se propagan a través de todos los sistemas del sistema nervioso periférico. Estas enfermedades tengo entendido que se dividen como en agudas y en enfermedades crónicas, y por ejemplo cuando uno le dicen una enfermedad neuroinfecciosa, pues uno piensa, y lo dije yo y usted me corregirá, en la meningitis, ¿no? Que hay mucha gente que cuando le da meningitis lamentablemente no sale de ahí o queda con complicaciones. Cuéntenos un poco sobre la meningitis y de qué manera uno la puede detectar, y si definitivamente sí es una enfermedad neuroinfecciosa. Vale, mira, entonces así como tú lo has dicho, hay, digamos que de manera gruesa, dos grupos
de infecciones del sistema nervioso central o de neuroinfecciones, las agudas y las crónicas. De manera estricta, una meningitis es una inflamación de la meninge. La meninge es un tejido que recubre y protege la totalidad de nuestro cerebro. Si la meninge se inflama por una infección, pues es una meningitis, y obviamente que cuando se inflama la meninge, el gran problema es que lo que está pegado a ella es el cerebro. Las meningitis agudas son en su gran mayoría bacterianas y tienen asociadas a ellas una enorme mortalidad, y un problema acá es que entre más nos tardemos en diagnosticarla y en empezar el tratamiento antibiótico, pues peor. De hecho, no es infrecuente ver personas adultas con grave discapacidad que cuando niños sufrieron una meningitis, yo creo que todos tenemos a alguien así en nuestro entorno que tiene alguna discapacidad y dice, no, de niño le dio meningitis, entonces tiene epilepsia, entonces tiene un disturbio grave cognitivo, tiene un disturbio grave motor. Sobre las meningitis, en la forma aguda o en la forma crónica, en la forma aguda la causa más común son bacterias, y en la forma crónica se vuelven más comunes cosas como hongos u otros gérmenes como micobacterias, es decir, la tuberculosis, parásitos incluso pueden producir meningitis. Entonces, en la forma aguda es relativamente fácil porque el síntoma más importante es dolor de cabeza. Entonces hay que tener en cuenta que es un dolor de cabeza de gran intensidad en una persona que normalmente no tenía dolor de cabeza, pero que se asocia a otros síntomas. En la medicina solemos decir que las personas en las que debemos sospechar de una meningitis son personas que tienen dolor de cabeza con fiebre y rigidez de nuca, es decir, el cuello se pone rígido. Pero en realidad ver esos tres síntomas juntitos, no es frecuente. De hecho, les cuento una historia. Nosotros ahora mismo tenemos una paciente que es uno de esos casos difíciles porque es una mujer, está embarazada, y nos la mandan al hospital debido al programa de neuroinfecciones al Simón Bolívar por una sospecha de una neuroinfección. Pero si tú vas y hablas con esta mujer, ella sí tiene dolor de cabeza, tiene náusea, tiene vómito y tuvo un episodio febril. Entonces, la valoración clínica de ella hace difícil decir tal vez sí sea una neuroinfección, porque creemos que un paciente con meningitis es un paciente muy mal, postrado, al borde de morir, pero no necesariamente es así, y por eso el diagnóstico precoz es tan importante. Lo que nosotros hicimos con esta mujer fue hacerle una punción lumbar, es decir, tomar una muestra del líquido cefalorraquídeo, y a pesar de que si bien tiene dolor de cabeza y solo tuvo un episodio febril, pues tiene meningitis. Tiene meningitis y en este momento está siendo tratada con antibiótico en una UCI, bien vigilada, bien cuidada, pues ya no estamos cuidando una vida, sino 2 vidas. Imagínate lo que es estar en embarazo y tener una meningitis. Entonces a veces, digamos que estar esperando permanentemente que el paciente en el que vamos a sospechar una meningitis sea un paciente en muy malas condiciones, con fiebre, somnoliento, lo que nosotros llamamos depresión del sistema nervioso o depresión neurológica, y es que vamos volviéndonos estupurosos, pobremente responsivos, pues eso no debe esperarse a que pase. Paciente que tiene dolor de cabeza, fiebre y que no tiene ningún otro síntoma, es decir, no tiene tos, no tiene flema, no tiene ardor para orinar, es decir, excluimos cualquier otro posible foco infeccioso, pues hay que pensar en una neuroinfección, y que con frecuencia, infelizmente, se nos olvida que el cerebro también se infecta. Doctor, pero entonces, aparte del dolor de cabeza y la fiebre, ¿existe algún otro síntoma común que pueda estar relacionado con la neuroinfección y cómo poderlo diferenciar de otras enfermedades neurológicas? Entonces aquí esto es bien importante, esa pregunta que haces, ¿por qué? Porque si bien la forma clásica convencional es tener dolor de cabeza y fiebre, y es lo que uno más esperaría, pero no es lo que todo el tiempo va a pasar, como te decía, pues esta mujer a la que nosotros valorábamos estaba hablando y conversando, a pesar de que tenía dolor de cabeza. Eventualmente, algunas neuroinfecciones, estas son las bacterianas en las que esperamos fiebre y dolor de cabeza. Pero hay otras, por ejemplo, las virales, las producidas por virus, que producen ya no meningitis, sino una neuroinfección que nosotros denominamos encefalitis. Es decir, aquí directamente lo que se inflama es el encéfalo mismo, la corteza del cerebro. Y lo que estos pacientes empiezan a hacer con bastante frecuencia es mudanzas del comportamiento, pequeños cambios del comportamiento y eventualmente crisis convulsivas. Es decir, vuelvo y les explico a ustedes y les explico a las personas que nos escuchan con un ejemplo, un caso. Tuvimos una paciente, una mujer muy joven, 22 años, migrante, que
vivía con otras personas también migrantes en la ciudad, y ellos cuando la llevan con nosotros al hospital lo que dicen es, se está comportando raro, y empezó a hablar sola, empezó a parecer un poco delirante, empezó a quitarse la ropa por la noche, cosa que normalmente no hacía, y nunca tuvo fiebre. Cuando nos llevan esta paciente a nosotros, lo que pensamos es, bueno, si hay una mudanza abrupta del comportamiento, que no necesariamente tiene que ser tan florida, que a veces es solo una alteración en el lenguaje, a veces es solo un episodio de delirium, de alucinaciones, pues eso es una señal de que lo que se está inflamando es la corteza cerebral. No hay fiebre, no hay dolor de cabeza, no necesariamente tiene que haber una crisis convulsiva, pero tenemos que ir atrás del resto de las cosas que nos ayudan a saber si es o no una encefalitis, es decir, una inflamación del cerebro que con muchísima frecuencia son de origen viral. De hecho, esta paciente tenía una encefalitis viral, la tratamos, mejoró y se devolvió para su casa. Entonces, ves que en las meningitis, las dos son neuroinfecciones, pero en las meningitis esperamos más un cuadro de dolor de cabeza con fiebre y algo de somnolencia, no necesariamente los tres juntos, y en las encefalitis esperamos personas jóvenes que presentan cambios del comportamiento muy agudos con eventualmente una crisis convulsiva de por medio. Y a veces, créanmelo, hay retraso en el diagnóstico porque no le damos valor a esos síntomas, ¿sí? Porque bueno, el paciente joven que empieza a hacer algo de delirium, entonces tal vez tenga esquizofrenia, tal vez esté haciendo un episodio psicótico, tal vez consuma sustancias, que es terriblemente común hoy en día, pero parte de lo que, por ejemplo, nosotros educamos en el hospital a nuestros estudiantes y parte de lo que nosotros nos esforzamos por hacer es que hay que pensar en las neuroinfecciones porque son comunes y porque son catastróficas, porque las personas que las sufren, si no son tratadas a tiempo, siendo que la gran mayoría de ellas tienen tratamiento, pues van a tener secuelas que podrían haber sido evitadas. Es decir, una persona con una meningitis que se trata bien tiene una enorme chance de volverse a su casa sin problemas. Una persona con una encefalitis viral que se trata bien tiene una enorme chance de volverse a su casa sin ningún problema. Entonces, VIH es una... Discúlpeme, le interrumpo. El VIH es una infección viral pues que se causa el SIDA y uno sabe que destruye gradualmente el sistema inmunológico y mucha gente pierde la vida. ¿Podemos asegurar que el VIH entonces es una neuroinfección? Sí, puedes asegurar, aunque no necesariamente es una neuroinfección como estas dos que hemos descrito. Y acá es uno de los temas muy importantes y esto es parte de lo que yo creo que es muy, muy rescatable del trabajo que hacen ustedes, Paula y Carolina, y es que podamos hablarle al público en general de este tipo de problemas. Es incuestionable que el VIH sigue siendo la gran pandemia. Date cuenta que tuvimos COVID y pasó, ¿me entiendes? Y fue una catástrofe, pero si tú cuentas los muertos por VIH, superan con creces los muertos que nos dejaron, tristemente, 2 años largos de pandemia por COVID. Es decir, el VIH sigue siendo la gran pandemia porque siguen muriendo millones de personas por ya han muerto más de 50 millones de personas por VIH y siguen muriendo cientos de miles de personas al año por VIH. Y es muy común en la población joven. E infelizmente también hay un retraso diagnóstico en la infección del VIH y es algo de lo que nos deberíamos hacer conscientes absolutamente todos. Queramos o no, tiene que ser parte de la educación sexual que enseñemos a los más jóvenes incluso desde el colegio. Entonces el VIH como virus que afecta a la inmunidad, como tú lo has dicho, Carolina, resulta que, esto es una frase arquetípica que no es mía, pero que es de todos los que nos dedicamos a este mundo de la neurología y las infecciones, el VIH tiene por santuario al cerebro. Es decir, tú puedes disminuir la carga del virus en la sangre y el virus sigue replicándose en el cerebro. Significa que no solo afecta a la inmunidad, sino que el virus tiene una presencia activa y permanente en el sistema nervioso. Es bien sabido que las personas crónicamente infectadas por VIH a largo plazo van a tener alteraciones cognitivas en comparación con las personas de la misma edad que no tienen VIH. Y ojo, es una neuroinfección, pero si te das cuenta, no hay fiebre, no hay dolor de cabeza, no hay mudanzas del comportamiento, pero lo que ves a largo plazo son cambios cognitivos, es decir, personas que van a tener problemas con la memoria, el aprendizaje, la atención y otra serie de habilidades cognitivas, solo porque el virus está permanentemente allí. Y a pesar de que la terapia antirretroviral con la que se cuenta hoy en día disminuye magníficamente el problema de la infección en el sistema nervioso central también,
nosotros hemos tenido estos casos, son infrecuentes, pero no es que pasen. Pacientes que están con carga viral que no se detecta en la sangre, es decir, tú buscas el virus en la sangre con las herramientas tecnológicas que hay y no se detecta, pero resulta que el virus está activamente replicándose en el sistema nervioso central, así que sí. No es solo que por disminuir la inmunidad el virus del VIH aumenta el riesgo de un montón de neuroinfecciones, que es otra cosa de la que vamos a hablar inmediatamente, sino que el virus mismo está afectando al cerebro de manera ininterrumpida. No, increíble, doctor, esta relación del VIH con el tema de las neuroinfecciones, pero por favor no se me mueva. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomas@gmail.com. W Radio, 20 años. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Ahora el Mundial es de ellas. Novena Copa del Mundo Femenina de la FIFA, Australia y Nueva Zelanda 2023. Desde el 20 de julio, W Radio estará acompañando a nuestra selección en su tercera participación mundialista. Toda la información y sus protagonistas con nuestra enviada especial, Valentina Peña. Más deporte, más W. ¿Quién dice que la radio no se ve? Todas las plataformas, todo el día, todos los días. En Facebook, Twitter y YouTube nos encuentra como W Radio Colombia. En Instagram, W Radio Co. La W, más allá del radio. En Amanecer W, no solo traemos las noticias más importantes de Colombia y el mundo, también nos gusta escuchar a nuestros oyentes. Buenos días desde Medellín. Un gran saludo desde Venezuela. Ana, desde la ciudad de Bogotá. Buenos días desde Progreso, Yucatán. Carlos desde la ciudad de Manizales. Diego Romero desde Riyadh, Arabia Saudita. Carlos desde Massachusetts. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Laura Sánchez y Cristian Coronado. Más oyentes, más W. Volvemos en Salud y Algo Más. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. María Teresa y Danilo son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo. Tienen dinero a montón, tienen chofer y criadas, viven en una mansión, como en un cuento de hadas. Tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor. La grande ya tiene novio y pronto hará la invitación.
mucha paz y armonía. Perfecta la situación. María Teresa y Danilo son ellos los personajes. Él siempre viste de traje. Estamos hablando con el doctor Claudio Alejandro Jiménez, neurólogo, neurofisiólogo y director del Centro de ACV del Hospital Simón Bolívar, sobre las neuroinfecciones. Doctor, usted sabe que acá los protagonistas son nuestros oyentes y a esta hora tenemos a Jaime en la línea. Jaime, muy buenas tardes y quiere preguntar al doctor Claudio. Hola, buenas tardes a toda la mesa de este gran programa, esta gran emisora. Mi esposa tiene 29 años. Pues aprovechando que están tocando temas de problemas cerebrales, ella permanece con dolor de cabeza continuo, presenta también vértigos y sobre todo un dolor de oído bastante fuerte. Ella ya le hicieron una resonancia magnética y dice que es una malformación vascular parietal. Quisiera saber si esto tiene que ver algo, porque sí he notado que su sistema inmune se ha disminuido, no sé si por el estrés que sea, pero ella cada rato se enferma de problemas respiratorios. Acaba de tener una gripa y fue la única que, por ejemplo, se enfermó en la casa y es así constantemente. Entonces no sé si tenga algo que ver o con ese diagnóstico que podría también los especialistas realizar. Muchísimas gracias. Bueno, vale, con el mayor gusto. Mira, aquí hay una cosa bien importante por esclarecer, y es que cuando nosotros intentamos explicar un síntoma o una enfermedad, digamos que siempre buscamos algún recurso que nos haga relacionarlo con algo. Eventualmente, por ejemplo, tenemos pacientes de 40 años que tienen mucho dolor de cabeza y una de las cosas que suelen decir es: yo me pegué cuando tenía 5 años, yo sufrí un golpe, me caí de un caballo cuando tenía 10 años. Entonces nosotros siempre queremos encontrar un vínculo y eso es normal, pero no necesariamente es así. Sí, entonces, claro, digamos que la consulta que tú me haces es bien importante dejar claro que lo que sea que yo te pueda esclarecer ahora no cambia el hecho de que consultes de manera presencial con un neurólogo para que examine a tu esposa, te haga un buen examen neurológico, que es lo primero, converse con ustedes, revise las imágenes y les dé unas buenas recomendaciones. Pero si ella tiene dolor de cabeza, ¿podría ser asociado a la malformación vascular que te dicen que tiene? Claro que sí. De hecho, las enfermedades cerebrovasculares, que no solo incluyen el ataque cerebrovascular, sino los aneurismas, las malformaciones y otro tipo de cosas, pues pueden producir dolor de cabeza. No significa esto necesariamente que ella, que ese dolor de cabeza y esa malformación esté asociado con infecciones pulmonares que les den o con cualquier otro síntoma de otro órgano o sistema. Es decir, ella puede simplemente tener dos cosas diferentes. Entonces, de manera estricta, el dolor de cabeza puede ser explicado por la malformación vascular. Sí, el dolor de cabeza puede tener alguna relación y la malformación vascular con las infecciones respiratorias que le han dado. No. Y la malformación vascular, dependiendo del tipo y de otras características que tienen que ser muy bien revisadas, eventualmente puede ser tratada y por lo menos el dolor de cabeza ayudarse a aliviar. También tenemos a Juan en la línea. Juan, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor Claudio? Buenas tardes, muchas gracias, doctor Claudio. Una pregunta. Lo que pasa es que mi esposa tiene 34 años y ella sufre constantemente de muchos dolores de cabeza, y en la parte de atrás de lo que más o menos uno conoce como la base del cráneo, a ella se le hacen como una especie de bolas, no sé, como unos turupes que le duelen muchísimo, y ella no le da dificultades, en ocasiones le da dificultades, se le duelen los brazos. Entonces quizás así, entonces eso también puede ser significado de algún tipo de enfermedad o una infección del sistema nervioso. Ok, esto me recuerda a algo bien importante, Juan, y no es común en nuestro medio, pero yo creo que todos habremos escuchado en algún momento de una cantante canadiense muy famosa que se llama Avril Lavigne. Ella tuvo una infección por un germen que se llama enfermedad de Lyme, esta enfermedad, y está muy asociada como síntomas, produce dolores crónicos, incluido dolor de cabeza. Digamos que algunas formas crónicas de dolor, incluido dolor de cabeza, podrían estar asociados con habernos expuesto a cierto tipo de infecciones, sí.
Pero esto es un tema bien sensible y se lo digo a Paula y a Carolina sobre todo. El dolor de cabeza es tal vez la causa más común por la que las personas consulten con el neurólogo o con los neurólogos, las neurólogas. En nuestro servicio, pues en la Subred Norte, en la red pública, en el Hospital Simón Bolívar, gracias a todo el trabajo que hemos podido desarrollar con nuestros jefes administrativos y pues con nuestros líderes, con el doctor Daniel Blanco, con la doctora Janit Piragauta, hoy en día en nuestra red pública nosotros tenemos una clínica de cefaleas. ¿Eso qué significa? Pues hay una neuróloga que se dedica a estudiar y tratar exclusivamente las personas que tienen dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque es que dolor de cabeza no es un término intercambiable con migraña, es decir, solemos decirle a todo dolor de cabeza migraña, y todas las formas de dolor de cabeza no son necesariamente explicadas por un problema en el sistema nervioso central. Básicamente uno podría decir, Juan, que hay dos tipos de dolores de cabeza, los primarios y los secundarios. Los dolores de cabeza primarios son todos los que surgen por un problema propio del cerebro. Ahí hay muy pocos tipos de dolor de cabeza que incluyen a la migraña, a la cefalea de tipo tensional y a unas que se llaman trigemia autonómicas. Y luego están las secundarias, y resulta que en los dolores de cabeza secundarias, para que me entiendan, el dolor de cabeza es el síntoma más común del universo. Todo produce dolor de cabeza. Si usted no duerme bien, le duele la cabeza. Si usted bebe en la noche, al otro día va a tener dolor de cabeza. Si usted tiene una discusión, va a tener dolor de cabeza. Si usted no ha desayunado o no ha comido adecuadamente, pues va a tener dolor de cabeza. En fin, se le sube la presión, puede tener dolor de cabeza. Entonces el dolor de cabeza no necesariamente implica que haya un problema en el sistema nervioso central, y con mucha frecuencia implica que haya alguna otra cosa. Pacientes que tienen la presión alta, pacientes que tienen diabetes pueden tener dolor de cabeza. Entonces, ¿yo qué recomendaría? No hay que pensar en que toda persona que tiene dolor de cabeza, y ojo que cuando hablábamos de neuroinfecciones les decíamos que es importante tener en cuenta que son síntomas muy comúnmente de instauración aguda y que vienen acompañados de otros síntomas. En particular, en el caso de las meningitis, los pacientes tienen dolor de cabeza con fiebre, o los pacientes tienen mudanzas del comportamiento, pero que se instauran de manera nueva en el caso de las encefalitis y eventualmente hacen un episodio convulsivo, por ejemplo. Entonces, si tu mujer, Juan, tiene mucho tiempo de tener un dolor, que es sobre todo en la región posterior, que parece que se le armaran algunos nodos allí o alguna cosa así, seguramente es un dolor de cabeza de una causa que no sea primaria y va a necesitar algún tipo de intervención, pero pues no creo que esté relacionado con una neuroinfección. Importantísimo sí poder hablar en algún momento de este tema de los dolores de cabeza. Doctor, nosotros anticipábamos el tema de la desnutrición infantil. ¿Cómo esta falta de alimentación saludable, o incluso lo que mencionamos aquí, muchas veces niños en nuestro país que no comen absolutamente nada durante días, 3, 2, 4 días, no comen nada, cómo este tipo de enfermedad de desnutrición crónica puede terminar en una neuroinfección? Pues eso es bien interesante, porque resulta que incluso vimos el reportaje que hiciste, Paula, vimos a las personas que estuviste aquí invitadas para hablar de todos los problemas que surgen en un niño que no es nutrido de manera adecuada. Y no es solo que su cerebro no tenga las herramientas, digamos que los suministros que él necesita para seguir construyendo su red neuronal y poder funcionar de manera ideal. Es decir, nosotros crecemos porque le aportamos a nuestro organismo nutrientes, y si eres un niño y estás en pleno desarrollo, pues necesitas una gran cantidad y unos ciertos tipos específicos de nutrientes para desarrollarte, no solo en términos neuronales, motores, osteoarticulares, en fin, pero también inmunológicos. Entonces resulta que los niños que no son nutridos de manera adecuada no solo están expuestos a que su sistema nervioso se desarrolle de manera pobre, deficiente, sino que su sistema inmune es pobremente competente, porque tampoco tiene recursos para seguirse desarrollando y ser un sistema inmune competente. Entonces los niños inmunosuprimidos tienen una probabilidad mayor de desarrollar infecciones del sistema nervioso central, pero paralelo a eso, las infecciones del sistema nervioso central, especialmente las meningitis y las encefalitis virales, en los niños suelen tener una mucha mayor mortalidad. Es decir, que un niño que tiene una infección y que además, una neuroinfección y que además está desnutrido, es mucho más probable que fallezca o que quede permanentemente discapacitado. Y estas son las cosas, esta es la forma en la que nosotros aprendemos a ver, a darle una visión distinta a la medicina y a lo que hacemos en neurología, y es... No se trata únicamente de hacer un diagnóstico, y no se trata de hacer diagnósticos tardíos que no tienen un impacto en la vida de la persona. Y un diagnóstico tardío que no tiene un impacto en la vida de una persona es que los diagnósticos neurológicos, si no son hechos a tiempo, infelizmente acarrean mucha discapacidad. Entonces,
¿Cómo podríamos evitar este riesgo de neuroinfecciones en niños pequeños? Es simplemente nutriéndolos mejor. Pues su sistema inmune pobre, su sistema inmune deficiente facilita que bacterias colonicen su sistema nervioso central, que virus colonicen su sistema nervioso central, que hongos, parásitos. Recuerden el famoso parásito del cerdo. La cisticercosis sigue siendo un problema mundial. Cisticercosis es el nombre que le damos a la infección por parásito del cerdo en el cerebro, en particular neurocisticercosis. Sigue siendo una causa de epilepsia. Es decir, yo ayer ponía esto en Twitter, hablaba de los costos y de los problemas económicos asociados para los estados que no invierten en mejorar las condiciones neurológicas de sus pacientes. Una causa común, y esto es para volarse la cabeza, una causa común de epilepsia en los países de ingresos medios y bajos siguen siendo las neuroinfecciones, de manera especial la neurocisticercosis, es decir, la infección por parásito del cerdo en niños que viven en condiciones de pobreza. Entonces no solo estamos teniéndolos con una neuroinfección que los deja con discapacidad, que los deja con un retraso cognitivo, es decir, que los deja con mayores limitaciones para competir en una sociedad como la actual, sino que además de eso los vuelve epilépticos. Entonces es grave. El problema de la pobreza, el problema de la desnutrición en términos neurológicos está directamente asociado con una sociedad menos capaz de ser competente en términos intelectuales, con más secuelas neurológicas y con cargas de enfermedad a larguísimo plazo, porque es que vas a ser epiléptico el resto de tu vida. Vas a tener que usar un medicamento que, si bien te trata la epilepsia, tiene efectos secundarios asociados. Algunos de estos pacientes desarrollan epilepsias refractarias, es decir, no importa qué les des, no mejoran. Entonces, claro que hay un vínculo fuertísimo entre las neuroinfecciones, la pobreza y la desnutrición, especialmente en el desarrollo de epilepsia en los niños desnutridos y que viven en condición de pobreza. Doctor, danos un segundo que tenemos un anuncio muy importante que hacer aquí en la W. Usted no se nos vaya, pero acá seguimos con usted. Australia y Nueva Zelanda serán la sede del Mundial Femenino de Fútbol 2023. Desde el 20 de julio, todos los resultados, las noticias, las estrellas, con nuestra enviada especial, Valentina Peña. Más deporte, más W. Llego hasta donde ustedes quieran. Si queremos más allá, vamos más allá. Por lo pronto vamos al gimnasio moderno, presidente. A la función de Circombia, el país en que todo es un circo. La obra de Daniel Sanpero Espina que nos permite reír de lo que nos hace llorar. Lunes y martes a partir del 7 de agosto en el gimnasio moderno de Bogotá, a las 8 de la noche. Compren ya sus boletas en mitaquilla.com.co. Parte de la boletería será donada a Vamos Pa'lante, la campaña de fin de año de W Radio y la Universidad de los Andes. Allá nos vemos. Hoy en Salud y Algo Más de la W, Hilos de Fuerza, una iniciativa de Fines de Alpina que busca ayudar a las mujeres que han superado el cáncer de mama. Fines de Alpina te da la bienvenida a Hablemos de Nosotras. Bueno, y el anuncio, Carolina, es que a partir de la fecha Salud y Algo Más hará parte de una importante iniciativa de Fines de Alpina que busca empoderar a todas esas mujeres que han tenido que pasar por la cirugía de mama, las mujeres que con fuerza, por supuesto, y con esa capacidad de crear redes entre las propias mujeres, de hablar sobre este tema, de aconsejarse también entre ellas y a las familias sobre cómo cuidarse y cómo avanzar en esta enfermedad tan difícil. Hoy hará parte a partir del momento de nuestro programa Salud y Algo Más. Y bueno, Carolina, usted que con tantas mujeres ha hablado en sus consultas con este tipo de cáncer de mama, pues me imagino que es muy pertinente. Sí, es sumamente pertinente y además de todo hay algo muy lindo en esta iniciativa, Paula, y es que Hablemos de Nosotras invita a ser parte de esta iniciativa a todas esas mujeres que han tenido algún tipo de cáncer de mama o que se han enfrentado a esta enfermedad ingresando a www.finesehilosdefuerza.com, donde van a poder registrarse y donar para que todos podamos acompañar a estas mujeres en su etapa de recuperación. Así que aquí en Salud y Algo Más vamos a estar apoyando esta iniciativa tan linda que tiene Alpina.
En Salud y Algo Más, hablemos de dónde nace Hilos de Fuerza. Después de la cirugía de mama, las mujeres pierden fuerza y movilidad en su tren superior. Por eso, Finés de Alpina convirtió la pañoleta, un símbolo del cáncer de mama, en una herramienta de fortalecimiento muscular para ayudarles a recuperar su independencia y para volver a ser más como ellas. Hablemos de Nosotras te invita a ser parte de esta iniciativa ingresando a www.fineshilosdefuerza.com, donde podrás registrarte y donar para que juntos podamos acompañar a más mujeres en su etapa de recuperación. Esto es Salud y Algo Más. Hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia porque... Y a esta hora continuamos con el doctor Claudio Alejandro Jiménez hablando sobre las neuroinfecciones. Y justamente tenemos en línea a John. Don John, ¿usted dónde se encuentra y qué nos quiere preguntar hoy? Yo me encuentro en la ciudad de Ginebra, en el Valle. Sí, señora, adelante. ¿Aló? Sí, entonces lo que pasa es que yo tengo una preocupación. Resulta de que tengo un problema de la parte anterior del oído y los tendones de la nuca en esa parte derecha de la parte trasera del oído hacia el hombro. Y me duele el oído, ya llevo como 3 meses. Y tengo un problema de un virus del herpes, ¿sí? Entonces no sé si es que me está afectando ya el problema del virus en el cuerpo, en mis músculos, no sé. Entonces yo quiero saber qué puede producir el herpes en ese caso, porque a veces me afecta mucho una pierna, por decir algo. Se me llena de un dolor horrible en la pierna, pero sin brote, nada de eso. Y tengo esa preocupación porque la parte de la parte trasera del oído y los músculos de la parte trasera del oído hacia el hombro me mantienen con un dolor horrible y me traquea. Ok, John, mira, ¿hay una relación directa entre el herpes y el mayor riesgo de desarrollar infecciones del sistema nervioso central? Sí, sin duda. Incluso eso que llamamos que de manera tradicional es denominado como culebrilla, que es herpes en un nervio periférico y que se observa a lo largo de una región, por ejemplo, del tórax o de una extremidad. Esa culebrilla, pues, es una erupción o una lesión producto de la presencia del virus del herpes en un nervio periférico, pero hay que tener bien en cuenta que eso que es el nervio periférico, pues él está conectado al sistema nervioso central. Entonces, no es raro que los pacientes que tienen infecciones por herpes en una raíz nerviosa, digamos en una extremidad, en una pierna o en un brazo, eventualmente terminen haciendo un compromiso del sistema nervioso central. Eso pasa. Y los pacientes que desarrollan lesiones herpéticas en el oído, por ejemplo, son pacientes que tienen un altísimo riesgo de terminar haciendo una meningoencefalitis herpética. Es decir, que ese virus que estaba en una región nerviosa periférica termina introduciéndose e infectando el sistema nervioso central. Lo vemos en los pacientes que tienen infecciones por herpes en el oído. Es, digamos, uno de los lugares de extremo cuidado. Así que mi recomendación sería consultar al médico, hacerte examinar muy bien, que te valoren de manera adecuada. No creo que el traqueteo del hombro tenga algo que ver, de hecho es bien improbable que tenga algo que ver, pero la lesión herpética en el oído, si es crónica, si no se ha mejorado del todo y si detrás de esto vienen otros síntomas, particularmente dolor de cabeza, alteraciones del equilibrio y cosas de este tipo, puede ser que la cosa esté pasando del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. También nos escribe una oyente y dice: quiero hablar con el doctor, pues mi hija es paciente de VIH y tuvo encefalitis hace 2 años. ¿Qué podríamos decirle, doctor, a esta oyente? Me parece muy importante el tema de las neuroinfecciones asociadas al VIH, Paula y Carolina, me parece supremamente importante porque les decía, infelizmente en nuestra cultura parece que todavía hay
hay una grave dificultad para hablar de la infección crónica por el virus del VIH como pues se tiene que hablar de ella. Es una enfermedad crónica. Hoy en día hay tratamientos muy eficientes para controlar la actividad del virus. Por tanto, se vuelve un virus que está crónicamente presente en nuestro organismo y de hecho las personas que viven con el virus del VIH, si se toman con juicio los medicamentos, si hay de por medio algunas otras cosas como una buena alimentación, pueden llegar a tener vidas casi que normales. Pero cuando uno voltea a ver poblaciones, sobre todo poblaciones, digamos, vulnerables, personas migrantes, personas que trabajan, digamos, como trabajadores sexuales, en fin, ellos no solo están con una mayor exposición o riesgo de desarrollar VIH, sino que están obviamente muy expuestos al desarrollo de neuroinfecciones por el virus de VIH, que son, en el caso especial de este tipo de pacientes, terribles porque hay una alta mortalidad y hay una alta discapacidad. Yo debo decirte que en la experiencia que nosotros tenemos en el hospital, junto con el doctor Hugo Páez, que es el infectólogo del grupo, y con la doctora María Isabel, que es la neuroinmunóloga que coordina nuestro programa de neuroinfecciones, nosotros en 2 años hemos tenido más de 400 pacientes con una neuroinfección. Tal vez el 70% de ellos son personas con VIH y fluctúan desde pacientes que tienen tuberculosis en el sistema nervioso central por VIH, infecciones por hongos como el criptococo, histoplasma y otros tipos de hongos en el sistema nervioso central por VIH. Toxoplasma, que es el famoso parásito del gato, es supremamente común, tal vez sea una de las infecciones más comunes en el sistema nervioso central, una de las neuroinfecciones más comunes en los pacientes con VIH. Entonces, si bien todos nosotros los seres humanos estamos expuestos al parásito del gato, al toxoplasma, pero no nos pasa absolutamente nada porque tenemos una muy buena inmunidad, una vez se altera la inmunidad porque tienes, por ejemplo, VIH, el toxoplasma prospera y es una enfermedad que si es diagnosticada a tiempo y bien tratada, es espectacular porque al paciente le va súper, se mejoran de una manera maravillosa. Pero el problema es el retraso en el diagnóstico. Entonces estos pacientes terminan sufriendo, si bien es triste cuando fallecen nuestros pacientes, es todavía peor cuando sobreviven con graves secuelas. Entonces, los pacientes con VIH tienen digamos que un grupo mucho más grande de neuroinfecciones. En ellos no es la meningitis bacteriana clásica, ni son las encefalitis virales clásicas. Ellos tienen tuberculosis cerebral, ellos tienen hongos cerebrales como criptococo, histoplasma, ellos tienen parásitos cerebrales como el toxoplasma, el parásito del gato, y ellos tienen neurosífilis. La sífilis sigue siendo, yo creo que es la neuroinfección que más tratamos y sigue siendo la más común. Y ojo, si bien es muy frecuente en las personas con VIH, sigue siendo muy frecuente en la población general. Y hay una cosa muy especial con la neurosífilis y es que sus síntomas suelen ser de instauración muy lenta y de aparición muy tardía, y cuando aparecen muy tardíamente, por ejemplo, las personas se infectan por sífilis en sus 20, en sus 30, tienen algunas manifestaciones en la piel o en sus genitales, pero los síntomas neurológicos les aparecen por allá a los 50 años. Y cuando aparecen a los 50 años, nadie piensa en que es la sífilis. Es la famosa sífilis tardía o terciaria, que aparece muchos años después del paciente haber estado infectado, si no fue adecuadamente tratado o si se trató pero se reinfectó. Y estos pacientes tienen síntomas que incluyen cambios del comportamiento, psicosis. Entonces son personas de 50 años a los que les dicen, es que usted está demente, es que el paciente tiene demencia, tiene un trastorno neurocognitivo mayor, pero en realidad lo que tiene es neurosífilis. De hecho, yo he tenido pacientes que nosotros mismos hemos tratado con cuadros demenciales que eran neurosífilis, con cuadros demenciales que eran hongos, y tú reviertes, este concepto se llama demencias potencialmente reversibles, que son las demencias causadas por neuroinfecciones. En términos clínicos se comporta como una demencia, pero en realidad lo que había era una neuroinfección. Entonces son pacientes que empiezan a tener problemas de instauración más o menos lenta de la memoria, del lenguaje, del cálculo, de habilidades motoras. Y como no pensamos en las neuroinfecciones, pues no los diagnosticamos, no los tratamos. A esta mujer, por ejemplo, yo le diría, si su hija ya tuvo como paciente con VIH un episodio de encefalitis, no significa necesariamente que le va a volver a dar. Pero lo mejor que puede hacer es pues como mamá, una vigilancia adecuada, pero la paciente, como paciente, un uso adecuado y una adherencia ideal al tratamiento antirretroviral. Y en esto hay que rescatar mucho lo que tiene Colombia en términos de salud pública, y es el acceso al tratamiento antirretroviral de última generación. Los pacientes con VIH en Colombia tienen acceso a medicamentos espectaculares. Los programas de VIH en Colombia tienen una oferta, yo diría, de primer nivel en cuanto al tratamiento de los pacientes de VIH.
pero el problema es la adherencia. Y a veces el problema de la adherencia también está un poco ligado al acceso, también está ligado un poco a que muchos son pacientes jóvenes, entonces somos jóvenes y es más difícil, no me quiero quitar las pastas, quiero seguir. ¿Sabes? Hay todo un entorno cultural que le dificulta a estos pacientes adherirse. Bueno, pues doctor Claudio, se nos acabó el tiempo, siempre es corto como usted lo anticipó, es el doctor Claudio Alejandro Jiménez, neurólogo, director de ACB en el Hospital Simón Bolívar, del Centro de ACB en el Hospital Bolívar. Gracias, doctor, por estar con nosotras. Y bueno, nos queda otro capítulo psiquiátrico para hablar de esas afectaciones del cerebro y en relación con el tema psiquiátrico. Muchas gracias por haber estado con nosotras. Gracias a ustedes, como siempre. Ya saben, ya descubrieron que a mí me encanta hablar de esto, entonces siempre a la orden y las felicito, Paula y Carolina. Por ahí escribí hace un momento en mi Instagram que hacemos una mejor medicina cuando nos educamos a todos. Yo estoy convencido que este trabajo que ustedes están haciendo nos permite llevar información mucho más lejos que nuestros consultorios. Hay personas en todo el país escuchándonos gracias al poder de la radio y pues ustedes son las creadoras de un espacio tan maravilloso que nos ayuda a educar y a que nuestros pacientes estén más pendientes de sus enfermedades.